Buenos días. Vamos a hablar el día de hoy de un tema que, a pesar de que es muy actual, pues es un tema muy antiguo, ¿no? Y es el tema de la paz. En cualquier parte que nosotros volteemos, nos vamos a dar cuenta que hay conflictos, que hay guerras. Y sabemos que ha habido en los últimos años un incremento de guerras, no únicamente entre países, que han sido terribles, sino guerras también producidas por el crimen organizado, guerras entre diferentes organizaciones, mucha violencia. Pero esa violencia, lo sabemos, es producida por algo interior que hay en el ser humano. Por eso el día de hoy vamos a ver un tema que se llama cómo vivir en paz. Y nos vamos a dar cuenta que no vamos a hablar de estas guerras de las que hablamos, que son una consecuencia de la verdadera guerra que existe en el interior de las personas. Dice, vamos a leer el capítulo 1 del libro de Proverbios. Lo vamos a leer completo, el capítulo 1 de Proverbios. Dice así: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar? ¿Y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, el que habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Mas el que me oyere habitará
confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Bueno, decíamos que ha habido a lo largo de la historia y que se han incrementado en los últimos años los actos de violencia, de maldad, y es difícil para las personas encontrar en medio de estas circunstancias paz. Pero la paz no la van a encontrar mientras no haya un cambio interior en sus vidas. Por eso, para vivir en paz, en primer lugar, busca la sabiduría. Estamos viendo en la palabra de Dios lo que el Señor nos dice, que su palabra es para entender sabiduría y doctrina, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Fíjense todos estos conceptos que maneja el Señor en su palabra, para entender sabiduría. Y cuando el Señor habla de sabiduría, habla de su sabiduría, no habla de la sabiduría humana, no habla de consejeros que en sus pensamientos, en sus conclusiones, en sus meditaciones o en sus ocurrencias dan consejos y pretenden saber la verdad. La verdad solo la posee Dios y es la sabiduría a la cual se refiere la palabra de Dios. Entender la sabiduría de Dios, la doctrina de la palabra de Dios, las razones prudentes. Dice, recibirás consejo prudente. Prudente, dice el diccionario, es una persona que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades y adecúa o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Eso es una persona prudente. Y hay muchas personas que viven al día, que es una moda vivir al día. Es una moda el que la gente pretenda disfrutar el momento. Se dice que esto es propio de los jóvenes, y sí lo es, pero no es exclusivo de los jóvenes. La gente vive el día tratando de obtener sus satisfactores día con día. Y no mide qué hay más allá, no ve las consecuencias de esto, ni le importa. Se vive el momento y se disfruta sin importarles. Una persona prudente sabe disfrutar, pero también sabe que todo lo que hacemos, que las decisiones que tomamos traen consecuencias. Todo lo que hacemos trae consecuencias. Entonces una persona prudente no solo piensa en disfrutar, sino también considera si lo que va a hacer conlleva riesgos, conlleva peligros, si la posición en la que está es una zona peligrosa. Por ejemplo, yo siempre he tenido el deseo, y lo sigo teniendo, de aventarme en paracaídas. Nunca he logrado hacer eso, ¿no? Una de las cosas que me llaman la atención. Pero sé que es algo que implica riesgos. Soy consciente del riesgo y también sé que mientras más tiempo pase, más riesgoso va a ser. Entonces, o me apuro o mejor ya no. Pero es algo que me llama mucho la atención. Antes me aventaba sin paracaídas, ahora me quiero aventar con paracaídas. Hace poquito que estuvimos en un edificio, unos días me asomaba y tengo esa, no sé, me llama la atención, me dan ganas como de brincar. Es algo que siempre, y lo hice muchos años, y hay consecuencias de ello en mi cuerpo también. Pero lleva un riesgo. Y cuando uno, sí, como dice la palabra, es cuando eres joven, pues no te importa, ¿no? Ya cuando te empiezan a doler los achaques, que dices, pues sí, ¿verdad? Te gustaba aventarte de muy alto, por eso traes ese problema. Una persona prudente ve estas cosas antes de hacerlas. Sabe que hay una consecuencia de todo lo que va a hacer. Sabe que hay una consecuencia del lugar en donde está, sabe que hay una consecuencia de lo que está pensando, sabe una consecuencia de lo que hace. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos presente. ¿Vale la pena tomar esos riesgos? Bueno, una persona prudente los considera y en base a eso toma la mejor decisión.
Lo que encontrarás en la sabiduría bíblica te hará una persona prudente en todo lo que hagas. Una persona prudente. Y no solo prudente, dice la palabra de Dios, sino además justo, juicioso y equitativo. El vocablo latino justus derivó en justo. Es un adjetivo que se emplea para nombrar a aquello que resulta conforme a la ley. Aquello que resulta conforme a la ley. Y hay una aplicación de justicia para los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Lo que nos hace justos delante de Dios. El pago que Él hizo por nuestros pecados en la cruz, y a nosotros nos hace justos. Nos hace conforme a la justicia de Dios. Nos hace aceptos delante de Dios, porque el pago que se debe hacer por los pecados que nosotros teníamos, lo hizo el Señor Jesucristo. Por eso es tan importante que si alguna persona no ha recibido a Cristo en su corazón, lo pueda hacer el día de hoy para ser justificado delante de Dios y acepto delante de Él conforme a la justicia de Dios. Dios es una persona justa, pero también es muy amoroso, y por eso dio a su Hijo Jesús para pagar por nuestros pecados. Pero también a la hora de actuar, nosotros debemos hacerlo con justicia. Y a eso nos ayuda la sabiduría de la palabra de Dios. Por lo tanto, también lo justo es ecuánime, es equitativo, es imparcial, es razonable. Nos hace también, dice la palabra de Dios, juicioso. La palabra juicioso dice que es una persona que procede con cordura, con sensatez. Equitativo es la disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece. El Señor da a cada uno lo que merece. El Señor es justo. Es el ejemplo claro de esto. Y que nosotros aprendamos a pensar y obrar como Él, depende de que le tengamos en nuestro corazón y que lo consideremos en nuestra vida. El Señor da a cada uno lo que merece. En su misericordia, Él paga por nuestros pecados, nos justifica, y de esta manera nosotros podemos tener una relación con Él y pasar una eternidad con Él. Pero todos aquellos que no sean justificados, todos aquellos que no reciban a Cristo en su corazón, recibirán el pago justo por sus pecados en el fuego eterno, en el infierno, en este castigo que nos dice el Señor que hay reservado para estas personas que no escuchan la sabiduría de Dios, que no escuchan la palabra de Dios, que la desechan. La sabiduría te hará obrar también con sagacidad, dice aquí la palabra. Y sagaz es una persona que es astuta, que es prudente, que prevé y previene las cosas. Por ejemplo, el Salmo 14:16 nos dice que el sabio teme y se aparta del mal. El sabio teme y se aparta del mal. En el mundo a veces la gente dice: uy, qué miedoso, te fuiste, corriste. La palabra de Dios dice: el sabio teme y se aparta del mal. En lugar de andar retando y tratando de tomar riesgos, se aparta del mal. Eso es ser sabio. La sabiduría te ayudará a obrar también con inteligencia y cordura. Una persona inteligente, dice el diccionario, que es alguien sabio, alguien perito, alguien instruido. Se dice también de una persona que posee un grado más elevado de inteligencia que los demás, porque todos somos inteligentes, todos tenemos un grado de inteligencia, pero hay personas más inteligentes que otras. Fíjense qué curioso lo que nos dice el libro de Job, y a veces hay personas que pueden pensar que la palabra de Dios tiene libros que no conectan entre sí, y la historia de Job es una historia con mucha sabiduría, es una historia muy interesante. Y en Job 28:28 dice así la palabra de Dios: y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Ser inteligente es apartarse del mal, como nos lo dijo aquí también el Salmo 14. Ser inteligente es apartarse del mal. Por eso, para vivir en paz también, debes reconocer a Dios como el principio
de todo. Dios es el principio y de Él emana la sabiduría. Estamos hablando de la sabiduría. Por eso el temor de quedar mal delante de Él, el temor de fallarle, el temor de ofenderlo, de hacer algo en contra de su voluntad, algo que lo moleste, es el principio de la sabiduría. Como nos dice claramente el versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero también nos dice que ese principio que es tan importante, ese deseo de agradarle a Él, ese deseo de hacer siempre las cosas bien conforme a su voluntad, que nos lleva incluso a temer si nos equivocamos, pero eso nos hace tener un cuidado por obrar conforme a su voluntad. Dice también que hay gente que desprecia la sabiduría y la enseñanza de Dios. En este versículo los llama insensatos. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Nosotros hemos compartido todos mucho la palabra de Dios y hemos visto a mucha gente así, que desprecian la palabra de Dios. La desprecian a tal grado, en ocasiones, que no quieren ni siquiera escucharla, no quieren saber de ella, no quieren leerla, no quieren saber absolutamente nada. Personas, a veces les damos un folleto a alguien y por amabilidad lo toma, y si vemos por el retrovisor cuando nos vamos yendo, a veces lo tira, no le dan un valor. Y nosotros decimos, léelo, es muy importante, ahí viene la palabra de Dios y viene el plan que Dios diseñó para que tú seas salvado de una vida eterna en el infierno. Pero la gente muchas veces no le interesa, desprecia la sabiduría y la enseñanza, y como vimos, son imprudentes, porque el prudente sabe que las decisiones que toma traen consecuencias. Entonces ellos no son conscientes o no quieren hacer conciencia de los resultados de despreciar la sabiduría y la enseñanza. Por eso es importante también que nosotros como creyentes, al mismo tiempo que buscamos a Dios, al mismo tiempo que buscamos su consejo, al mismo tiempo que buscamos ser sabios en su conocimiento, debemos identificar las malas compañías y debemos alejarnos de ellas. ¿Cuáles son las malas compañías? Aquí lo describe también en el pasaje. Y siempre las malas compañías van a buscar desviarte de la palabra de Dios, van a buscar desviarte de la voluntad de Dios y van a tropezarse. Y si andas con este tipo de personas, vas a terminar tropezado. A estas personas les llama insensatos y más adelante les dice literalmente pecadores. En el versículo 10 en adelante dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Los pecadores, los insensatos, y aquí los describe exactamente como lo que son pecadores. ¿Por qué son pecadores? Porque no quieren escuchar la palabra de Dios, desechan la palabra de Dios, tratan de vivir únicamente en sus propias satisfacciones, no les importa lo demás, son imprudentes, y entonces eso los hace ser pecadores, estar permanentemente en rebeldía contra el Señor. Si estos te dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Fíjense de las cosas a las que invitan estas personas. Evidentemente, aquí están descritos de una manera conforme a los tiempos, pero nosotros recibimos a diario también invitaciones de personas que nos invitan, por ejemplo, a negocios ilícitos, nos invitan a cosas que son ilegales, nos invitan a consumir cosas que van a dañarnos o van a ocasionar que nosotros nos volvamos en transgresores también de la palabra de Dios. Nos invitan a hacer cosas que están mal delante del Señor. Aquí es muy amplio, como lo va diciendo el Señor. Dice: hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, que es robar prácticamente. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una misma bolsa. Cuando nos unimos
Como dice la palabra de Dios, no os unáis en yugo desigual. Nos unimos a veces en negocios porque parecen muy productivos y se ven muy bonitos con gente que no confía en el Señor, que no conoce y que no le interesa la palabra de Dios, que desprecia la palabra de Dios. Seguramente habrá problemas. Eso es lo que quiere decir cuando dice tengamos una bolsa. Estar asociados con personas que menosprecian la palabra de Dios, que no quieren saber del Señor, y eso va a traer tropiezo a nuestras vidas, sí o sí. Y dice el versículo 15: Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal. O sea, ellos corren a hacer las cosas mal y van presurosos a derramar sangre, pero en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Es decir, todo esto que ellos están haciendo de maldad, todo esto que ellos están haciendo de pecado, es contra ellos mismos. Se les va a revertir, porque al final de cuentas ellos pagarán por estos pecados. A sus almas tienden lazo. Y el alma pues es lo más valioso que nosotros tenemos y que va a trascender por una eternidad. Y dice, las almas, a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, por ejemplo, la cual quita la vida de sus poseedores. O sea, la gente que codicia realmente vive solamente para acumular y acumular y acumular cosas, acumular y acumular riquezas, y dice, le quita la vida a sus poseedores. Los pecadores son las personas insensatas de que nos habla los versículos anteriores, que desprecian la sabiduría y desechan las enseñanzas de Dios. A sus almas tienden lazo. Y es importante que nosotros, a la vez que estamos buscando en la palabra de Dios el hacer la voluntad de Dios, tengamos mucho cuidado de con qué personas nos relacionamos y alejarnos de cuando esas personas empiezan con pláticas que son inapropiadas, con actividades que son inapropiadas, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos aquí únicamente con el propósito de compartir con ellos la palabra de Dios. Y es la única justificación que nos da el Señor para poder estar con personas que son pecadoras, como Él lo estuvo también. Dicen es que Jesús se reunía con pecadores, Jesús estuvo con prostitutas, estuvo con personas que robaban, etcétera, etcétera. Sí, pero estuvo con un propósito, con el propósito de predicarles el evangelio y que estas personas fueran salvas. Y ese es el mismo propósito que nos deja a nosotros. Si tenemos relaciones con personas que no conocen al Señor, que sea para testificarles, para hablarles del Señor. Y si estas personas muestran una actitud de desprecio, una actitud insensata de no hacer caso al Señor, de desechar al Señor, algunos de ellos hasta de burlarse del Señor, pues nosotros debemos de tomar distancia y separarnos y no andar con esas personas. Sí, testificarles, no cejar en el esfuerzo de testificarles, pero no andar con ellos. No podemos nosotros tolerar, ni podemos nosotros convivir con personas que desprecien la palabra de Dios, con personas que desprecien la voluntad de Dios. A veces pretendemos ser más sabios que el Señor y brincarnos este consejo que Él nos da de que nos apartemos de este tipo de personas y decimos, pero ¿qué malo puede haber, hombre? Son mis amigos de la escuela, son mis amigos, entonces voy a estar aquí tiempo con ellos, y empiezan las pláticas inapropiadas y empiezan las acciones inapropiadas, etcétera, ¿no? Entonces, si estas personas abiertamente están desechando el mensaje de salvación, pues es el momento en que nosotros nos debemos retirar de ahí. No andemos con estas personas, porque al final de cuentas, si lo hacemos, seremos tropezados y caeremos en pecado. Al mismo tiempo que buscamos entonces hacer la voluntad de Dios, debemos de cuidar nuestras compañías. Y eso es andar en los caminos del Señor y andar en sabiduría, como nos dice el Señor en su palabra. Entonces andemos en sabiduría. En tercer lugar, para vivir en paz, escucha y obedece a Dios. Escucha
y obedece a Dios. Y el Señor nos lo dice claramente. Ya vimos que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Una persona que no tenga temor de Dios no va a buscar hacer la voluntad de Dios. Lo que nos mueve a nosotros es este temor de Dios, de quedar mal delante de Él, de no hacer su voluntad, de hacer algo que le moleste. Eso es lo que nos hace andar en sabiduría. Es el principio, dice, de la sabiduría. Ser sabio te hará buscar la voluntad de Dios, la forma de pensar de Dios, lo que Dios haría en cada situación que a ti se te está presentando. Por eso, escucha y obedece a Dios para que vivas confiadamente. Hacemos el título de nuestro mensaje es para vivir en paz, y estamos viendo estos 3 puntos que culminan con y el versículo que dice: mas el que me oyere habitará confiadamente. El que me oyere habitará confiadamente. ¿Cuánta belleza hay en vivir confiadamente? ¿Cuánto gozo hay en descansar, en que todo está bajo el control de Dios y que haciendo su voluntad nosotros podemos confiar en que todo saldrá bien? Esto es algo que quienes conocemos al Señor lo experimentamos día a día cuando nos entregamos a su voluntad. A veces en circunstancias difíciles en nuestra vida, de salud, de cuestiones económicas, de problemas en el trabajo o en cualquier otro lugar, o a veces simplemente en nuestra vida diaria, conflictos también con nuestra familia, situaciones que tienden a quitarnos la paz. Si nosotros recordamos que todo está bajo el control del Señor y que nosotros estamos obrando conforme a la voluntad del Señor, podemos vivir confiadamente. El que me oyere, dice, habitará confiadamente. Con cuánto gozo un cristiano puede descansar en las noches a pesar de que hay tantos problemas en el trabajo, tantos problemas en el mundo, tantos problemas alrededor, y nosotros podemos descansar confiadamente en el Señor. ¿Cómo puedes dormir? ¿Cómo puedes descansar? Porque el Señor está con nosotros, el Señor está conmigo. Como estaba con los discípulos en la barca y ellos lo perdieron de vista y le decían: Señor, ¿cómo puedes tú estar dormido? Pues porque todo está bajo control, aquí estoy yo, no va a pasar nada. Y es lo mismo que nos dice el día de hoy: aquí estoy yo con ustedes, no les va a pasar nada, ustedes pueden descansar y dormir como yo lo he hecho en la barca. Es un ejemplo que nosotros podemos tomar y aplicar en nuestras vidas y descansar tranquilamente. Realmente a mí me sorprende a veces las cosas que escucho que suceden alrededor de nuestra casa, del lugar donde vivimos, y no pues que ocurrió un asalto en tal lugar, un accidente acá, etcétera. Hay tanta maldad alrededor, pero nosotros dormimos confiados en el Señor, descansados en el Señor, y la verdad es que es una paz y un gozo que se disfruta mucho. Ha habido ocasiones en que por cuestiones del trabajo, yo me quedo pensando, como todos creo, en cuestiones del trabajo y cómo voy a resolver esta situación. Ahora con la nueva responsabilidad que tomé ha sido un reto muy interesante, cosas que pasan todos los días que hay que resolver, y la verdad le doy muchas gracias a Dios porque se han resuelto, en primer lugar por su gracia, porque hay situaciones que de plano ese día se tienen que resolver, no se han resuelto, y al ratito pum, llega y se resuelven conforme a la voluntad del Señor. Pero ahí está la carne dando vueltas, ¿no? Y yo tengo que decir: espérate, medita en la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios y descansa en el Señor. Nos tenemos que recordar a veces eso, porque traemos la dinámica del trabajo y de la actividad y eso. Entonces, qué importante es que nosotros realmente podamos estar meditando y descansando en el Señor. Y la verdad es que cuando lo hacemos, dormimos tranquilamente, descansamos tranquilamente, a diferencia de mucha gente que conozco que no lo puede hacer y que están siempre pensando pues situaciones que los hacen sentir mal, o que los hacen estar en tensión, que los hacen sentirse presionados, que les genera también enfermedades.
A veces yo he tenido la oportunidad de reunirme con compañeros de escuela y me dicen, oye, pues fíjate que te ves bien conservado. Y les digo, pues no duermo en lata de conserva, para conservarme, aunque a lo mejor cabría en alguna. No es el caso. Pero lo que sí estoy seguro, porque yo lo veo también en todos ustedes, es que el Señor nos ha quitado de tantas cosas. Entonces veo, pues sí, pero ¿qué vida has tenido? O sea, yo he vivido los últimos 30 y tantos años en paz con el Señor, durmiendo en paz, descansando en Él, y bueno, y a veces sí durmiendo poco, porque alguien puede decir, no, es que Él se debe, no, a veces también dormimos poco, leyendo, estudiando, preparándonos, a veces durmiendo poco, pero con la paz del Señor, con la tranquilidad del Señor, y evidentemente que eso se percibe en nuestra manera de ser, y creo que en el físico también algo se percibe, porque la gente lo dice, y dice, ay, qué acabado está fulanito, ¿no? O decimos, ay, nos reunimos y qué viejito se veía, ¿qué pensarán de mí? Han de estar diciendo lo mismo, ¿no? Pero la gente a veces comenta, no, pues te ves pues muy conservado, y la verdad es que es el Señor el que da esa paz, y es el Señor el que nos prospera, ¿no? Finalmente, no es un tema físico el descansar, pero se refleja. El descansar en el Señor se refleja en todo lo que hacemos. Descansamos en Él y vivimos una vida quieta y reposada, como nos dice el Señor en su palabra. Y eso da una paz indescriptible, que los demás lo notan y a veces dicen, yo quisiera tener esa paz que tú tienes. Lamentablemente, cuando les decimos que la paz la produce el Señor Jesucristo, ya desechan y ya no quieren escuchar. Y eso es lamentable. Hace ratito yo decía en mi testimonio que mi esposa fue muy paciente conmigo antes de que yo recibiera al Señor, porque la verdad yo era era hiperactivo, era muy inquieto, y era muy violento también. Entonces tuvimos esa oportunidad de sobrevivir casi ese primer año, y es curioso porque cuando yo recibí al Señor Jesucristo en mi corazón, ese fue un motivo más de conflicto, que parecía que las cosas ya iban a terminar, pero en la misericordia del Señor alcanzó también a mi esposa, y a partir de ahí pues hemos gozado de su presencia en nuestras vidas, y yo veo el efecto que tiene en nuestras vidas en todos sentidos, el que nosotros nos hayamos entregado a Él. Le doy gracias al Señor por eso y por la paz que produce en nuestras vidas. Si alguien quiere encontrar paz, alguien de los que nos está escuchando quiere encontrar la paz, el único camino es reconciliarse con el Señor. El Señor tiene un plan de salvación para cada uno de nosotros, y cuando estamos en pecado, nosotros estamos en contra del Señor. Nos constituimos, dice la palabra de Dios, enemigos de Dios, pero aún siendo sus enemigos, aún andando separados de Él, Él da a su Hijo Jesús para a todo aquel que le reciba tenga vida eterna y pueda vivir junto con Él por una eternidad. Y esto es realmente lo que produce paz. A veces podemos leer un título como una vida de paz, y hay mucha gente que da fórmulas humanas, pero todas esas fórmulas fallan. Todas esas fórmulas no tienen ningún sentido, porque son emanadas de experiencias de hombres, son emanadas de pensamientos de hombres, y se ponen unas de moda, se van y luego vienen otras. Pero la palabra de Dios dura para siempre. La palabra de Dios ha sido y será. Por eso es importante que descanses en el Señor, que entregues tu vida al Señor, y entonces sí podrás tener una vida de paz. Dice el Salmo 4:8: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Yo sé que hay muchas personas que pueden escuchar este video, que anhelen esta situación, dormir en paz, levantarse en paz, vivir confiados. Y el único camino para esto es el camino del Señor Jesús. Podemos notar que en el versículo
8 y 9, también dice el Señor: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecie la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Y entendemos claramente por el contexto, y el contexto bíblico y el de este pasaje, que ese padre y esa madre instruyen y dirigen a sus hijos de acuerdo a la palabra de Dios. Es decir, ellos primero buscan la voluntad de Dios, hacen la voluntad de Dios y luego enseñan a sus hijos el hacer la voluntad de Dios. Si los hijos la siguen, porque también hay que decir eso, hay hijos a los que les enseñamos y deciden no seguir la voluntad del Señor. Nosotros hemos cumplido con lo que el Señor nos dice en su palabra, que guiemos al niño desde niños en los caminos del Señor, y confiamos en la promesa de que ellos algún día volverán a sus caminos. Sin embargo, hay hijos que desechan la palabra de Dios, pero podemos vivir en paz y tranquilos de que hemos cumplido nosotros con nuestra responsabilidad, que mientras estuvieron sujetos a nosotros, aplicamos los principios bíblicos, enseñamos la palabra de Dios, y las decisiones que ellos tomen son responsabilidad de ellos. Podemos descansar también en ello. Y quise hacer este énfasis de que estos padres son padres que fundamentan su accionar en la palabra de Dios, porque podemos pensar en otro tipo de padres que no consideran a Dios en sus caminos, que desechan las enseñanzas de Dios, y que también pueden estar instruyendo a sus hijos, y que alguien diga: no, es que aquí dice que yo tengo que obedecer a mi papá, sea como sea. Nosotros obedecemos a nuestros papás, obedecemos a nuestras autoridades cuando están alineados a la voluntad de Dios, porque en esencia lo que debemos buscar es obedecer a Dios. Nuestros padres, en su experiencia, cuando son creyentes, nos enseñan y aprendemos de esa experiencia, de la aplicación de la palabra de Dios en sus vidas, y entonces nosotros podemos vernos beneficiados de esa experiencia. Pero también hay hijos que desechan estas enseñanzas. También hay hijos que no quieren saber, que quieren experimentar otras cosas, y las consecuencias ellos las van a vivir. Es duro para un padre observar esto, pero podemos dentro de eso tener la paz de que nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad conforme a lo que dice la palabra de Dios. Esas enseñanzas de los padres cristianos, si los hijos las siguen, será como dice la palabra de Dios, serán adorno en sus vidas y los harán exitosos en todo lo que emprendan, y por supuesto, lo más importante, les darán la vida eterna. También, evidentemente, esto traerá la confianza y la paz de Dios a sus vidas en todo lo que emprendan. Es lo que nosotros deseamos para nuestros hijos, que les vaya bien. Todos deseamos que a nuestros hijos les vaya bien, y muchos padres decimos: pues quisiera que les fuera mejor que como me fue a mí. Y a veces podemos ser sobreprotectores y mal educar, en lugar de aplicar los principios bíblicos como debe de ser, para que les vaya a ellos mejor. Dios quiere también para nosotros lo mejor, y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Jeremías 29:11 nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Señor tiene pensamientos de paz para nosotros. A veces, cuando compartimos la palabra de Dios con alguien, nos dice: oye, pero ¿por qué tengo que hacerlo así? Porque el Señor lo dice en su palabra. Y luego nos dicen: oye, pero tú no tienes una opinión propia, ¿por qué siempre me dices que es lo que dice el Señor en su palabra? Porque yo confío en lo que el Señor dice, y porque yo descanso en lo que el Señor dice. Entonces, mi opinión es lo que el Señor dice. Pero fíjense qué importante es que nosotros podamos aprender la sabiduría de Dios en la palabra de Dios, y que siempre podamos responder conforme a la palabra de Dios. Estoy seguro que hay muchísimo que nos falta por aprender, pero si aplicamos los principios bíblicos a nuestra vida y vamos enseñando a otros estos principios bíblicos, hasta lo que sabemos, evidentemente podemos tener la plena confianza en el Señor. Entonces no quiero tener mis propias conclusiones, no quiero tener mi propio pensamiento, mis propios estudios. Lo que quiero tener es el conocimiento de Dios y de su palabra,
y eso es lo que voy a aplicar a mi vida. Y eso es lo único que me dará paz, confianza y tranquilidad. Dios anhela que tengamos paz. Dios no quiere que la gente se vaya al infierno. Hay gente que comenta, bueno, pero si Dios es amor, ¿por qué entonces dice que nos vamos a ir al infierno? Porque Dios es justicia, como lo vimos también aquí. Dios es justo, y el justo pago a los pecados del hombre es el pasar una eternidad en el infierno. Ese es el pago, eso es la justicia. Pero en el amor divino, el Señor ofrece un Salvador para que nosotros podamos ser rescatados del infierno. Dios quiere que tengamos paz. Pero el hombre, en su necedad, al rechazarlo, al no querer saber nada de Dios, está en una guerra permanente, una guerra interna, una guerra con Dios. Y él se está rebelando y permanentemente está en este conflicto, y eso es lo que ocasiona los problemas entre vecinos, y eso es lo que ocasiona problemas en el trabajo, y eso es lo que viene ocasionando las guerras. El problema no resuelto en el interior de los seres humanos, de este conflicto que tienen básicamente con Dios, y que ha sido resuelto en cada uno de nosotros, que somos de alguna manera quienes tratamos, y a veces nos hace falta esforzarnos más en ser la sal del mundo, como dice el Señor, en llevar el mensaje de pacificación por medio de Jesucristo, y que las personas puedan conocer. Y hemos visto, y le doy gracias a Dios, como personas que se convierten al Señor gracias a algún creyente o a nosotros mismos que les hemos compartido el Evangelio, cómo su vida se convierte en otra persona que vive en paz, en tranquilidad, y que comparte también con otros la paz del Señor. Por eso escucha y obedece a Dios para vivir confiadamente. Dice este versículo también 33, el que me oyere vivirá tranquilo. El que me oyere vivirá tranquilo, sin temor del mal. El único medio para que puedas tener una vida de paz es el Señor Jesucristo, que es el que hace la paz entre tú, que eres pecador, y Dios, que es un ser totalmente santo, totalmente justo. Y para que tú seas justificado es necesario que Jesucristo pague por tus pecados, que tú aceptes ese pago que Él ya hizo, y que puedas entonces ser justificado y tener esta relación con Dios. Tendrás una relación eterna con Él, pero aquí podrás descansar todos los días y vivir en esa paz que sé que muchas personas anhelan y que no pueden alcanzar en sus propias fuerzas, en el consejo de otros o incluso en religiones que lo único que hacen es apartarte de la verdad. No permitas que la gente te aparte de la verdad. La verdad se encuentra en la palabra de Dios. La sabiduría de Dios se encuentra en la Biblia, y ahí encontrarás la paz que necesitas para vivir quieta y reposadamente en este mundo de maldad que va en aumento día con día. Que Dios los bendiga.